Ok. Bueno, aquí entonces vamos a continuar con la segunda parte de las estructuras de control. Ahora vamos a trabajar entonces con las estructuras de repetición. La idea, como su nombre lo indica, es poder ejecutar varias veces unas órdenes o instrucciones de acuerdo pues a la necesidad, que yo pueda repetir esas acciones dentro de esa estructura de acuerdo pues a lo que me solicite la solución o el cliente para poder cubrir sus necesidades. Estas estructuras también se le conocen como bucles o ciclos, ¿ya? O estructuras iterativas. ¿Cuándo se utilizan? Bueno, la mayoría de veces se utiliza cuando se registran datos. Por ejemplo, yo necesito registrar estudiantes, pues lo hago varias veces. Pido el dato y sigo registrando, entonces ahí puede existir un bucle de acuerdo pues a esa necesidad en el caso que se requiera. También cuando yo necesito clasificar información, entonces yo voy cogiendo información y poco a poco la voy separando, entonces también hago repetidas veces ese proceso. Cuando busco información también, ustedes ven que por ejemplo cuando usted hace la búsqueda en un directorio de un dato, bueno, cuando existía anteriormente el libro para buscar los teléfonos, usted iba buscando. Es más, usted lo hace en sus contactos, ¿no? A veces usted no sabe el nombre o no recuerda ciertas cosas, entonces usted comienza a ir así buscando, o sea, a ir subiéndose, entonces está repitiendo hasta que encuentra pues el dato y genera el proceso que requiere. Y también pues ocurre muchas veces en procesos científicos cuando se necesita calcular o generar cierta información de forma repetida para poder obtener datos que son necesarios para cualquiera de los procesos pues en esa área. Entre esos mecanismos tenemos tres. Uno es el para-haga. En esta estructura se va a tener un número definido de veces que se quiere repetir las instrucciones. Hay que tener atención que si esta estructura es la que yo necesito para poder generar la solución de la manera requerida. Ojo, esta estructura como tal pues es muy limitada. Si usted dijo que necesitaba 20, pues le tocó hacer las 20. Si necesitaba menos, el sistema va a seguir pidiendo, porque usted le dijo que eran 20, entonces él sigue pidiendo la información. Si usted ya no necesita 20 y no 21, ahí sí ya peor dolor, ya no tuvo cómo continuar para un posible dato adicional. Entonces en ese sentido pues ahí pues está la limitación que en algunas ocasiones puede conllevar pues a generar errores o pues a perder información. Entonces en esa parte pues hay que tener en cuenta si esta es la ideal o no. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo muy sencillo. Se supone que los cupos para los grupos son de 40. Entonces yo hago un ciclo de 40. Ah, no, va desde 1 hasta 40 estudiantes. Resulta que no llegaron los 40, sino que llegaron 30, 32. Si tuviera este tipo de ciclo, el sistema automáticamente me seguiría pidiendo los demás. Ya llené los 30, pero los 10 sobrantes, él los va a seguir pidiendo. Entonces me tocaría llenarlo con ceros o con información basura. Entonces, eso no es adecuado. Pero también se da el otro caso. Son 40. Se llenaron los 40. Y así, de un momento a otro apareció otro estudiante. Ya cómo lo incluyo. Ya el sistema llegó a 40 y ya, ahí para. Entonces, por eso, ahí generaría problemas por la información no verídica o no válida o información que se me va a perder porque no tengo cómo llenar más datos. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener cuidado. Aquí pues vamos a manejar algunas variables, unas que cuentan información, a cuántos datos se van haciendo, cuántos datos se van a tener, ya, entonces se pueden tener pues variables de tipo contador,
y también variables que acumulan. ¿Cómo acumulan? Cuando el que cuenta, pues normalmente va de uno en uno, ¿ya? Y el que acumula, pues puede ser sumas, va acumulando información, puede ser que multiplica muchas cosas por el estilo. Entonces ahí también se pueden tener ese tipo de datos incluidos y que son necesarios. Esta es la estructura a nivel general, es como el esqueleto. Igual, pues, así como está, pues no es fácil entenderlo, ya con los ejemplos posiblemente se tendrá un poco más de claridad de cómo esto se construye y cómo funciona. Entonces siempre va un para, haga y fin para decirle que cerró ya la estructura. Entonces estas cositas no se pueden olvidar. Para, haga y fin para. Va una variable de control, aquí va una variable X, Y, la que ustedes consideren. A ese se le asigna el valor donde va a iniciar. Con esa variable de control se le indica dónde va a finalizar por medio de un símbolo de desigualdad. O sea que aquí lo que va a haber es como una especie de condición. Entonces, esta variable de control, mientras sea menor o igual, mayor o igual, etcétera, a tal valor. Y pues puede existir un incremento de ese valor para llegar del inicio al fin. Pues tengo que mover el dato. O pues un decremento, entonces aumenta o disminuye. Eso depende. Y pues de acuerdo a eso, pues se repiten estas acciones. Entonces vamos a ver unos ejemplos para tener un poquito más de claridad en el asunto. Entonces miren, aquí dicen sumar n números ingresados. Entonces hay unas variables de tipo entero. Tengo la variable sum, a la cual le asigno 0, o sea pues que inicializo la variable en 0. Y ese también la inicializo en 0. Yo puedo inicializarlo acá, cuando la declaro, cuando creo la variable, o puedo inicializarlo después de ya creada. Cualquiera de las dos es válida. Y entonces le digo, ingresa la cantidad de números a sumar, lea n. Este n va a ser el fin del ciclo. Entonces, i es la variable de control que arranca en 1 hasta n. Pero mire lo que les digo, si usted le dice que va a sumar 5 números, solamente va a ir de 1 a 5. No va a sumar el número 6, no va a sumar otros números. Y si usted necesita menos, él va a seguir aquí. Usted colocó 10, ay no, no eran 10, eran 3. Ya, se fregó. Peor aún, si usted pone chistoso y coloca 1.000.000, pues aquí él le va a pedir 1.000.000 de datos. Entonces, esta cuestión, pues hay que tener claridad de por qué, de cuándo y de cómo se usa. Entonces, miren, y que es la variable de control, va desde 1 hasta que sea igual a n, o sea que mientras esto se cumpla va a seguir haciendo el proceso, se va a seguir repitiendo, pero ¿cómo llego yo de 1 a n? Pues incrementando i. De 1 en 1, él se va incrementando y entonces va pasando por aquí. Entonces, en el primer paso, pues ingrese un número, lea ese, suma, asignele ese, entonces suma más ese, entonces aquí va sumando ese, va sumando ese, va sumando ese, hasta que ya llegue al último número, hace la suma. Cuando este número i es mayor que n, pues ya esto no se cumple. Esto de aquí ya no es válido. Entonces, pues simplemente ya viene, finaliza y le dice usted, la suma es. Entonces, de esta manera, él va a ir generando pues esa respuesta. Hay uno pues más sencillo, una variable contador, donde contador va desde 1, mientras contador sea menor o igual a 100, entonces a contador incrementelo en 1. ¿Qué pasa aquí? Simplemente está imprimiendo los números del 1 al 100. Si usted no incrementa, si usted no le coloca esta parte, si usted no le coloca ese incremento, entonces contador es 1, sí, listo. El contador es menor o igual a 100, sí, entonces imprime el 1, viene acá. Contador sigue siendo 1, es menor o igual a 100, sí, 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 sí. En última, eso se llama un bucle infinito porque no tiene término. Entonces,
Por eso hay que definir muy bien esta parte para que no se presenten este tipo de inconvenientes. Perdón. Eso en el caso de el para, la estructura para. Ahora, ¿alguna pregunta ahí? ¿Quieren preguntar algo, comentar algo con esta estructura? O lo hacemos al final, no hay problema. Bueno. La otra estructura es la estructura mientras. En esta estructura sí depende de una condición. Esta condición tiene que ver como con la condición que manejábamos con las estructuras de selección. Entonces, esta condición normalmente es una variable que se compara con otra variable o con un dato. Y si esta condición es verdadera, entonces ella viene y ejecuta estas tareas. Pero esta condición, antes de llegar acá, antes de entrar aquí, esta condición tiene que haber evaluado o haber tomado un dato, un valor, para poder hacer la comparación. Entonces yo acá tengo una variable, a esa variable le asigno un dato o le hago alguna cosa, viene acá y compara esa variable con otro dato que yo tengo aquí, y si esa condición se cumple, pues entra acá. Dentro de estas órdenes o sentencias, la condición debe volver a estar por acá presente, o sea, debe estar el dato nuevamente presente para yo poder decir que finalizo el ciclo o que continúe en él. Entonces, si yo no tengo esa variable por acá, también indicando que va a haber un cambio o algo así, entonces la condición va a seguir siendo verdadera y se va a quedar aquí, también en ese ciclo infinito. Entonces, una de las sentencias es que me dé la oportunidad de cambiar la variable para que la condición se vuelva falsa. Entonces, si la condición se vuelve falsa, entonces ya viene y salta acá, al fin mientras. Entonces hay que tener pues también atención y cuidado para no ir a generar ese tipo de estructuras que se queden en ciclos infinitos. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. No se olviden siempre, inicio, fin, declaración de la variable, variable de tipo entero, asignación a la variable de un valor, en este caso a contador le asigno 1, mientras contador sea menor o igual a 100, haga. Entonces escribe la variable. Entonces miren que aquí está este dato siendo modificado para que esta sentencia o esta condición en algún momento sea falsa. Porque como les digo, si no es lo contrario, se va a quedar ahí. ¿Ya? El otro caso, o el otro ejemplo. Disculpe, es que no entendí el primer ejemplo que... Profe, disculpe. Correcto. ¿Me puede repetirme el primer punto, primer ejemplo que no entendí muy bien? Listo. Oído. Esta variable le asigno. Antes de llegar aquí, yo tengo que utilizar esa variable que es la que voy a generar aquí para la condición y asignarle un valor. ¿Para qué? Para que esa condición sea verdadera o sea falsa. Entonces aquí yo le digo que a contador le asigno 1, lo que quiere decir que contador es menor o igual a 100, o sea que esta condición se convierte en verdadera. Entonces, mientras contador sea menor o igual a 100, haga. Entonces, escriba contador. ¿Qué imprime? Imprime los valores que tenga la variable. Entonces, imprime el 1. Viene acá. A contador le asigno contador más 1, o sea que lo incremento en 1. Si yo esto no lo hago, pues entonces contador siempre va a valer 1 y se va a quedar aquí en un ciclo infinito imprimiendo el 1, el 1, el 1, el 1. ¿Esto es para qué? Para que en algún momento esta condición se convierta en falsa. Entonces lo que está haciendo es, va incrementando. Contador, digamos, es 99, 99 más 1, 100. ¿Contador es igual o menor a 100? Sí. Ah, bueno, entonces contador imprima 100. Ahora incrementele en 1, entonces vale 101. ¿Contador es menor o igual a 100? No.
esto ya es falso. Entonces, como es falso, se sale, se viene para acá. ¿Listo? Sí, señor. Quiero un poco más claro. Excelente, muy bien. Tranquilo, si tiene preguntas, si tiene alguna duda, con mucho gusto. No les dé miedo, no les dé pena. Pregunten, interrumpan si es el caso, con mucho gusto repito, con mucho gusto vuelvo y muestro, no hay ningún problema. Ahora, en este ejemplo, tenemos la variable contador y la variable suma. Ojo, esto de acá ya es un ejemplo, se hace un pseudocódigo y esto es otro pseudocódigo. ¿Cómo se reconoce cuando tiene inicio? Fin, aquí ya te cierra el pseudocódigo. Entonces, esto es lo que diferencia uno del otro. Entonces, si usted hace aquí adentro muchas cosas entre este inicio y este fin, entonces es un solo pseudocódigo. Lo que va a ver aquí internamente ya puede ser la estructura cerrando sus propios procesos. Entonces, mientras, fin, mientras. ¿Ya? Entonces, esto ya es dentro del mismo pseudocódigo. Entonces, aquí tenemos las variables. A la variable contador le asigno 1, a la variable suma le asigno 0. Entonces, aquí yo también puedo tenerlo limitado, que llegue solamente hasta 5. Contador en donde arranca en 1 y hasta dónde va a ir, solo hasta 5. Entonces, contador es menor o igual a 5, sí, porque vale 1. Haga, entonces aquí viene suma, va sumando el valor de contador, o sea, aquí simplemente va sumando los números del 1 al 5. E incremento contador, entonces vuelve y juega. Contador es igual a 2, es 2. ¿Es menor o igual a 5? Sí. O sea que esto sigue siendo verdadero. Después el 3, el 4, el 5. ¿Contador es menor o igual a 5? Sí. O sea que todo esto sigue siendo verdadero. Entonces, suma contador y ahora contador más 1 vale 6. ¿Contador es menor o igual a 5? No. Ya contador es 6, esto es falso y se sale y viene acá. Entonces escriba, la suma es, y pues lo que va a imprimir es lo que suma acá. Eso es lo que está haciendo este pequeño ejemplo. ¿Ya? Entonces, sí es necesario que se entienda desde ahora estas cosas sencillas, porque si al ser sencillas hay dudas, imagínense cuando sean un poco más complejas, extensas o pues en algún sentido enredadas. Entonces, es necesario que comencemos pues por lo básico y después vamos mirando otras cosas. Pero aparte de eso, pues si hay un enunciado, si hay una información, si hay una solicitud, esa solicitud se puede hacer de forma clara y pues que realmente usted entienda qué es lo que está pidiendo el cliente. A veces hasta eso, hasta los clientes se enredan en lo que realmente requieren. Y la otra es ¿Tengo una pregunta? Cuénteme, lo escucho. Cuando estamos, o sea, estamos empezando, ¿no? Pero digamos en un futuro, por lo general, el programa que utilicemos pide que escribamos en inglés, ¿no? Entonces me preguntaba si por ahora solamente lo vamos a ver pues en español para acoplarnos y luego en inglés o cómo sería. Algo así, o sea, inicialmente el pseudocódigo, precisamente por ser pseudo, o sea, no ser el código de algún lenguaje X en especial, es en español para acoplarse de manera más adecuada a mucha información. El lenguaje de programación, usted pasar del pseudo al código ya definitivo, no es tan complicado si entiende la estructura y la funcionalidad de la misma. ¿Ya? Más que, ay, no es que yo me voy a volver el superprogramador, no. Es que usted vea cómo está construida la estructura, que va a tener similitudes con los lenguajes de programación y cuál es la funcionalidad de esa estructura. Si a usted le queda claro eso, el lenguaje en el que usted se meta no va a tener problema. ¿Por qué? Porque es que los lenguajes, por lo general, son similares en muchas de sus estructuras. Entonces, normalmente ellas tienen un inicio y un fin que se representa de maneras diferentes, eso ya es otro cuento. Que el sí, lo que ya vimos, sí, entonces, o el sí, entonces, si no, también tiene su forma y casi todos los lenguajes son similares en ese sentido también.
Entonces, en esa parte no hay tanto problema cuando cuando pasemos de el código, el pseudocódigo al código del lenguaje de programación. Cuando de pronto pueden haber ciertas pequeñas dificultades, porque pues realmente no es nada imposible, es cuando genera algunos mensajes de error, porque hay que entender dónde fue que usted posiblemente cometió el error, porque el lenguaje le especifica como una proximidad, y a veces el mensaje que aparece del error es en inglés. Entonces pues hay que entender algunas palabritas que no son tan difíciles e identificar ese error para poderle dar solución rápido. Y en algunas ocasiones, pues si usted tiene bien ordenado todo, si usted lo tiene claro, cuando aparece el error es fácil corregirlo, es fácil encontrarlo y darle solución al mismo, ¿ya? Pero es eso, es tener siempre esa práctica que realmente le aporte o le dé ayuda pues a esa necesidad que usted tiene. Pero si usted no entiende, por ejemplo, yo puedo coger cualquier lenguaje, me muestran el código y pues simplemente lo puedo analizar y decir, esta estructura es tal, esto está haciendo aquí tal cosa, porque más que saber del código, entiendo la lógica de lo que está sucediendo ahí. Perdón. Entonces, esa lógica es la que realmente me va a catapultar para poder llevar soluciones. Porque aprender un lenguaje lo hace cualquiera. Veamos un ejemplo a nivel general. Usted le enseñan a manejar carro. Digamos, le enseña un familiar. Listo. Una cosa es que usted, listo, lo prenda y lo mueva y listo. Pero ¿qué lo lleva realmente a ser un buen conductor? Primero, a conocer las normas. Segundo, a conocer las leyes, ¿ya? Y tercero, la práctica. No es que simplemente usted lo cogió 2 veces y ya es el Schumacher pues manejando. Nunca. Tiene que practicar, pero aparte de eso, no es que usted cogió a 100 por hora por la autopista y vio el semáforo en rojo y yo alcanzo a pasar y se metió y no pasó nada. No. Usted practica, sabe que está en rojo, sabe que debe frenar, sabe que debe esperar, que si usted va manejando y frenó y otro inteligente le pegó por atrás y se bajó y comenzó a alegarle, sí, me tenés que pagar, que no hay que, pero si usted conoce la norma, usted sabe que el que pega por atrás paga, porque no conservó la distancia, ¿ya? Y cosas así. Entonces, miren que en todo momento, como les he dicho muchas veces, en todos espacios de su vida, usted siempre está programando, y esa programación le sirve para poder obtener beneficios, como también pues para poder hasta romper reglas. Pero lo ideal es que usted lleve pues el camino de su vida de forma correcta. ¿Listo? Bueno. La otra estructura o el otro ciclo es el haga mientras. Ojo, recordemos, para el mientras haga, si esta condición no se cumplía a la primera, pues él simplemente sigue derecho, no entra aquí, no hace estas cosas, porque la condición de entrada era falsa. Entonces él se salta para acá. En este caso, en el haga mientras, es otro cuento. ¿Por qué? Porque la condición está al final. Entonces él viene y le dice, haga. O sea, de una vez le dice, haga lo que tenga que hacer, hace las sentencias, órdenes o tareas, y al final le dice, ¿la condición es verdadera o falsa? Si usted le quiere y la coloca verdadera, pues, bueno, entonces volvamos y repitamos. Sigue haciendo mientras la condición sea verdadera. Hasta que usted le diga, no, la condición es falsa. Listo, pum, se sale. Termina. Entonces, esta es otra forma también de trabajar para ciertas actividades o ciertas tareas que usted no necesita que la condición se cumpla, sino que de una vez venga y haga las cosas y al final le diga, bueno, la condición ¿cómo la vamos a dejar? ¿Positiva o negativa? ¿O verdadera o falsa? Bueno, de tal manera. Bueno, repetimos o nos salimos. ¿Listo? Pues vamos a ver esos ejemplos. Ustedes miren, similar a los ejemplos que hemos visto anteriormente. Entonces, aquí él entra, acumula, incrementa el valor y va imprimiendo ese valor
y va mirando la condición al final. Entonces, es similar a lo que habíamos hecho, pero de una vez él va entrando, va haciendo y después va verificando si esa condición se cumple o no. Y lo mismo pues pasa con la siguiente. Él viene, mira, viene y hace, después mira, y cuando ya esta condición es falsa, pues entonces ya imprime ese resultado. Acá hay otro ejemplo. Entonces miren que aquí ya tenemos dentro de esta estructura, dentro del para, tenemos una estructura condicional, una de decisión simple. Entonces miren que por eso todo esto que yo les digo, siempre lo repito, esto es como yo darle unas fichas de Lego. Usted puede tener la cantidad de fichas que necesite, pero tiene que saber cómo las va a unir una con otra, cómo las va a ir pegando, adicionando, ¿ya? Para poder dar un resultado que sea el que se necesita. En este caso, lo que va es a mirar cuántos números de los que usted ingresa son positivos. Pero aquí simplemente está a ingresar 10 números. Simplemente a ingresar 10 números, entonces le dice, escriba un número. Sí, número mayor que 0, pues es positivo, entonces a positivo lo incremento en 1. Y sigue pidiendo los 10 números. Al final le dice, has introducido tantos números mayores de 0. Entonces miren que aquí va usted mezclando todo eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, digamos, creo que el que sigue ya sí es otro ejemplo más complejo, más extenso, y es un ejemplo tipo parcial. ¿Lo ven? ¿Sí lo están viendo? Sí, Sí, señor. señor. Uy, profe. Ok. ¿O necesitan que lo amplíe un poquito? Ahí está bien. Permítame que alguien viene entrando apenas. O quién sabe si se salió y me tocó volver. No, profe, no, soy yo. Me había olvidado cambiar la cuenta a la de la universidad para ingresar sin pedir permiso. Porque como, Listo, no hay problema. como escucho con el computador y hablo con el celular, entonces por eso. Listo. Ok, no hay problema. Profe, Cuénteme, ¿lo puedo acercar otro poquito? Es que no alcanzo a ver muy bien. ¿qué es? Correcto, con gusto, no hay problema. Un poco mejor. Sí, profe, ahí ya. Listo. Bueno. Aunque bueno, aquí nos mochamos un poquito, pero ahí nos arreglamos. Ojo, mire, este es un solo pseudocódigo. Inicio. Y por acá está el fin. ¿Ya? Este ejemplo es tipo parcial. Este esqueleto, por decirlo así, con este haga, y acá abajo está el mientras. Mire que para eso les coloqué colorcitos, ¿no? Ese haga está concatenado con este mientras. Este, según sea, está concatenado acá, o unido, o hace parte de este fin, según sea. ¿Ya? Para eso están los colorcitos, para que después no se pierdan. Entonces, mire, este ejercicio o ejemplo, ¿qué es lo que hace? Sumar números pares, sumar números impares y sumar números primos. Entonces, lo hace en diferentes opciones. Ese haga mientras, este de acá, normalmente utiliza para este tipo de cosas. Cuando él ingresa, lo primero que le muestra es el menú. Y después al final es que le dice, desea volver a realizar un proceso o desea tal cosa, entonces él volvería y se repetiría. Es un ciclo, es una estructura de repetición. Y pues están las variables, acá la declaración de variables de tipo entero. Bueno, y ya ustedes saben que eso depende de la necesidad, pueden haber variables de tipo entero, real, carácter, cadena, bueno.
Entonces, miren, suma de números. Tipos de números que se sumarán. Entonces, 1 pares, 2 impares, 3 primos. Escoja su opción. Lea opción 1. Entonces, opción 1 está aquí. Aquí está la variable. Según sea opción 1, ¿qué va a hacer? Entonces, según sea opción 1, ¿qué es el caso 1? La suma de pares. Entonces, miren que dentro del caso 1, bueno, un poquitico, dejémoslo un poquitico aquí mientras tanto. Entonces, miren, caso 1, o sea que él digita el número 1, viene y ingresa acá. Cantidad de números a evaluar, lea cantidad. Entonces, desde 1 hasta ¿cuándo? Hasta la cantidad que él dijo que iba a sumar. Y X es la variable de control. Entonces, X es la que incremento. Entonces, ahí ya le digo, ingrese un número, lea número. Como lo que voy a sumar son los pares de los números que él ingrese, entonces aquí utilizo el módulo. Número módulo 2. ¿Qué es el módulo? Es la división del número con 2, donde el residuo es 1 o 0. Para el caso de 2 es 1 o 0. Todo número dividido por 2, si su residuo es 0, es un par. Entonces, por ejemplo, el 16 dividido 2, 8. 8 por 2, 16. ¿Cuánto le sobra? 0. Entonces, es un número par. Entonces, si el número que usted ingresa, número módulo 2 es igual a 0, o sea que el residuo es 0, entonces es par. Si es par, suma el número y cuenta que es un par. Y vuelve y juega. ¿Por qué aquí no necesito el sí? No, porque solamente lo estoy haciendo para los números pares. Si es un número par, hago algo. Si no, pues no lo hago. Simplemente no hago nada porque necesito solo los pares. Cuando termina esta estructura, que miren que el sí, bin sí, está dentro del para, bin para. Entonces, por eso miren que trato de colocarlo bien ordenadito, con colorcitos. ¿Y esto en qué lo hice? En Word. Ninguna aplicación, ningún PCIN, ninguna, esto está en Word. No más le daba el tab y estas lineecitas son el dibujo de las herramientas de dibujo de Word y le daba colorcito para diferenciarlas. No más. Entonces, mucho ojo con eso. Cuando él termina, le dice, ingresó tantos números, de los cuales tantos eran par, y el resultado de la suma es tal. Y hay que colocar el cortar. Si no le coloca el cortar, entonces él continuaría con el segundo caso. Y la idea es que si usted escogió el 1, pues termine. Si usted escogió el 2, si miramos este 2, comparado con el caso 1, es copiar, pegar, pero aquí como los números son impares, entonces aquí el residuo tiene que ser 1. Todo número dividido por 2. Cuando el residuo es 1, es un número impar. Entonces miren que es la misma cosa. Copio, pego, residuo 1 y acá sumo los impares y cuento los impares. Y lo mismo. Mensaje, ingresó tantos números, de los cuales tantos eran impares, y el resultado de la suma es tal. Y listo, cortar. Ahora viene uno más bonito. Los números primos. Ojo, el parcial es así. Muchachos, el esqueleto es este. No tienen por qué inventar o salirse de él. El esqueleto es este. Yo le digo, hágame estos 5 procesos en un pseudocódigo. ¿Qué quiere decir? Caso 1, el primer proceso. Caso 2, el segundo proceso. Caso 3, el tercer proceso. Caso 4, caso 5. Ya. Y dentro de cada caso, así. Solucionarlo todo ahí. El proceso que le estoy pidiendo. Ya. Pero no se pegan unas enredadas de Padre y Señor mío. Entonces, mire, cantidad de números a evaluar, tantos. De 1 hasta la cantidad pedida. Ingrese un número. Aquí es que la belleza de esto se da.
¿Cómo yo sé que un número es primo? Un número es primo cuando es divisible por 1 y por él mismo. O sea que es divisible 2 veces. Ya. ¿Cómo se hace aquí? Primero, cojo el número y lo voy dividiendo desde 1 hasta el mismo. O sea que utilizo un ciclo de 1 hasta el número y le digo, si número, que es el que ingresé, módulo y es igual a 0, quiere decir que es divisible por él, entonces una variable que yo tengo la incrementa en 1. Un ejemplo, el 7. 7 módulo 1 es igual a 0, sí. Entonces ya sumo Z1. 7 módulo 2 es igual a 0, no. 7 módulo 3, no. 7 módulo 4 igual a 0, no. 7 módulo 5, 7 módulo 6. 7 módulo 7 es igual a 0, sí. Z es igual a 2. Viene acá. Z es igual a 2, sí. Entonces es primo. Quiere decir que el número que ingresé es primo. Digamos con el 9. Lo mismo. 9 módulo 1, sí. Z es igual a 1. Módulo 2, no. Módulo 3 es igual a 0, sí. Z, porque 9 dividido 3, el residuo es 0. Módulo 4, módulo 5, módulo 6, módulo 7, módulo 8, módulo 9. 9 módulo 9 es igual a 0, sí. Entonces Z es 3. Z es igual a 2, no. O sea que no es primo, entonces no se suma, no. ¿Ya? Esto es lo que hace que usted pueda verificar que un número es primo o no. De aquí hasta aquí. Él hace esta evaluación y de acuerdo al resultado de Z le puede decir si el dato es o no primo. Y finalmente entonces le dice, ingresó tantos números de los cuales tantos eran primo y el resultado de la suma es tanto. ¿Ya? Eso es lo que se hace ahí. Y finalmente, por defecto, una opción que no existe. Entonces, en vez de ingresar 1, 2 o 3, el cliente ingresó el 5, entonces le dice, lo siento, error en la opción o opción no válida, alguna cosa así. Y por eso viene acá y finalmente cuando ya sale le dice, ¿desea volver a probar otra operación? 1 sí, 2 no. Entonces acá está el mientras. Haga, acuérdese acá arriba, haga, mientras. ¿Opción es igual a 1? Sí, porque usted le dijo 1. Vuelve y se repite todo acá arriba. Y vuelve y usted escoge. 2. ¿Opción es igual a 1? No. Entonces ya se sale. Y fin. ¿Ya? Este ejemplo. Ahora sí lo voy a poner pequeño. Igual están los archivos. Por favor, mírenlo. Voy a colocar solamente pequeño para que tengan pues como toda la visión de cómo es. Profe. Profe. Cuéntame el primero, cuéntame. Cuando dice escriba, ahí se escribiría los errores que tuvo o cómo sería eso. El escriba es un mensaje que usted le está mostrando al cliente. Entonces, escriba, suma de números. Esto es lo que va a ver el usuario. Es el letrero o el mensaje que aparecería pues en pantalla. Escriba tipos de números. Esto escriba son mensajes que va a ver el usuario. Yo digo el que dice el fin y ahí se escriba y todo eso. Después del fin. En esto de acá, en este, sí, pero ojo, mire, para, fin para, o sea que aquí cierra esta estructura y ahora vienen los resultados. Escriba, ingresó, esto que está entre comilla doble es lo que va a ver el usuario, es el mensaje. Este que está aquí entre las dos comas es el valor de la variable, lo que imprime. Entonces ingresó tantos números, ¿ya? De los cuales está entre comilla doble, de los cuales tantos, esta es la variable, otra vez comilla doble, eran par. ¿Sí me entienden? ¿Ya?
Entonces, este escriba es un mensaje que usted puede utilizar palabras, entre comillas doble, que es el mensaje que va a ver el usuario, y las variables. Y lo que le va a imprimir es el dato que tenga la variable. ¿Listo? Listo, profe. ¿Sí? Ok. ¿Quién más? Profe, el color Cuéntame. de los corchetes tiene que ver algo, o sea, ¿significan algo? Este color no es de corchetes, son de líneas que yo estoy indicando que este va con este. ¿Ya? Sí. Que este, por ejemplo, sí va con este fin sí. Es para que se sepa dónde abre y dónde cierra. Ah, vale, profe. Es simplemente para que se identifique eso. Y para Vale. que se acostumbren a que va un inicio y un cierre de la estructura o del programa en general. ¿Listo? Listo, profesor. Correcto. Son simplemente líneas como de unión. Este va con este y este va con este. Profe, Cuénteme. eso lo que usted tiene ahí es simplemente, por decirlo así, una ecuación, ¿no? Todo el esquema es solamente una ecuación. Todo el esquema es, sí, digamos que es la ecuación que usted le tiene que indicar al programa o al sistema para que él pueda realizar esa evaluación. Por ejemplo, esto de los primos, hay una fórmula, pero esa fórmula hay que saberla aplicar aquí. Usted sabe que la fórmula es que sea divisible por 1 y por el mismo. Pero ¿cómo comprueba que solamente el número fue divisible por 1 y por el mismo? Utilizando una estructura, ¿ya? Entonces, por eso es, usted puede conocer la función o la fórmula, pero esa fórmula o esa función hay que mirar cómo se aplica la metodología para desarrollarla en cualquier lenguaje de programación. Ahí es donde viene de forma primordial y esencial la lógica. Si usted a esto no le aplica lógica, pues entonces usted no va a poder decir cuál es el resultado final. ¿Listo? O sea que estos ejemplos son fórmulas. Normalmente estos ejemplos pueden ser fórmulas matemáticas, pueden ser fórmulas físicas o químicas, pueden ser así, pero también pueden haber otras cosas más. Pueden haber, cuando usted ya habla de un proyecto a gran escala, digamos, pueden haber fórmulas, digamos, contables. ¿Ya? Un porcentaje para el salario, para la salud, para la pensión, o digamos que hay un porcentaje de IVA para un producto, o puede haber, no sé, un impuesto que tiene que ver con tal cosa. Entonces, ya eso ya tiene que ver con algo contable, pero pues siguen siendo fórmulas. También pueden haber cosas que sean necesarias de acuerdo pues a lo que, como les digo, a la necesidad del cliente. Que el cliente necesita un sistema que le cuente las células de, no sé, de un componente para indicar si ese componente sirve o no sirve. Entonces ahí se le toca aplicar un sistema de hardware y software que haga ese conteo y entonces con ese conteo hace una condición. Si cantidad de moléculas es igual a tanto, tal cosa, si no, tal, si ven, es lo mismo. Pero es la lógica de lo que usted necesita, cómo lo aplica para poder dar el resultado o lo que el cliente realmente requiere. ¿Ok? Bueno, todo eso se hace con práctica, muchachos. Eso no es de la noche a la mañana y tampoco es solo lo que yo diga aquí. Usted tiene que practicar. Entre más practique, Mucha más práctica. posibilidades. Bastante. Es como la matemática, bastante. Eso no es de que ya vi la clase y me fui a jugar LOL, o me fui a ver Discovery Kids, o están jugando Free Fighter, guácala. Entonces, bueno, cosas así. Bueno, por ahí alguien dijo yo, Jonathan, cuénteme. Profe, no sé si podría pues dejar como la plantilla ahí como para que uno tenga como referencia y esté sacando pues también pueda sacar unos ejemplos de ahí. No, claro, es que la plantilla, el archivo está. Sería bueno el que archivo mande el está en PDF, el lado. profe. Permítame, Bueno. vuelvo y les mando
Aquí deje de compartir, vuelvo y les mando esto al WhatsApp, pero yo ya los archivos los envío al WhatsApp. Vuelvo y se les envío, pues para... Bueno, sí, señor. Gracias. Ok, listo. Eso está ahí y pues les digo, pues les repito, esa es como la parte que les puede servir. Ah, bueno, venga, permítanme, de una vez dejo de grabar. Muchas gracias. Terminar.